Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a leer el libro Segunda de Reyes. Hagamos una breve introducción de lo que trata todo este libro. Este libro continúa la historia de los reyes de Judá e Israel. En él encontrará cuáles reyes fueron fieles a Dios y cuáles no lo fueron. También podrá leer de un héroe de la vida real, el profeta Eliseo. ¿Por qué es especial el segundo libro de Reyes? En realidad, Segundo de Reyes es la última parte de un libro formado por primero y segundo libro de Reyes, que fue dividido porque no cabía en un solo rollo. Los libros de Reyes continúan la historia de la nación de Israel que había empezado en primer y segundo libro de Samuel. Al igual que en primer libro de Reyes, la historia está contada de forma especial. El texto se mueve de aquí para allá tratando a los reyes de Judá, que es el reino del sur, y de Israel, el reino del norte. Este método le permite al lector comparar lo que sucede en ambos reinos en épocas parecidas. ¿Por qué se escribió Segundo Libro de Reyes? El hecho que motivó que se escribiera Segundo Libro de Reyes fue la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. El derribamiento de las murallas de la ciudad, la destrucción del templo y la humillación del pueblo produjeron una crisis religiosa entre los sobrevivientes. Dios había prometido proteger a Judá y que sus reyes gobernarían para siempre. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo quemado, la dinastía de los reyes descendientes de David se terminó. Todos esos acontecimientos juntos hicieron que las personas perdieran su confianza en Dios, quien parecía haberlas abandonado. La historia tal como narra primera y segundo libro de Reyes fue completada después de la destrucción de Jerusalén, por lo que los libros son una respuesta a ese episodio. Los libros muestran al pueblo cuyos reyes, no Dios, fueron infieles. Dios había sido muy paciente con Israel y con Judá, aun cuando las personas y sus líderes desobedecían a Dios y adoraban a ídolos. Los profetas fueron enviados vez tras vez para advertir al pueblo y a sus reyes que debían dejar de adorar a ídolos y volverse a Dios. Al final, el pueblo es castigado. Los dos reinos fueron destruidos y las personas fueron obligadas a vivir en otras naciones. La promesa que Dios había dado a David por medio del profeta Natán, que decía que uno de sus descendientes de David siempre estaría en el trono de Israel, que esa la vemos en segunda de Samuel, capítulo 7, se repite muchas veces en primera y segunda libro de Reyes. Esta promesa repetida tiene la función de animar a las personas para que esperen un día en el futuro cuando termine el castigo de Israel y entonces puedan volver a ser gobernados por un rey que desciende de la familia de David. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Segundo libro de Reyes es presentado como un registro histórico de 300 años de las monarquías de Israel y Judá. Sin embargo, es importante darse cuenta de que los autores también estaban escribiendo esta historia como una interpretación de los hechos que llevaron a la destrucción de la nación. Como resultado, estas páginas también están llenas de énfasis en los valores tradicionales, frecuentes advertencias contra la idolatría y palabras que animan a obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Cómo está organizado segundo libro de Reyes? El siguiente esquema organiza el libro en 3 secciones principales. La primera relata muchas historias sobre el profeta Eliseo. La segunda narra la historia de ambos reinos hasta el año 722 a.C. Cuando los asirios derrotaron al reino del norte, Israel, destruyeron a Samaria, la capital del reino, y se lo llevaron al pueblo al cautiverio. Esto significa que el reino del sur, es decir, el de Judá, quedó como una nación independiente. La sección final relata la historia de Judá hasta el año 586 a.C., cuando fue derrotado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. La ciudad capital, Jerusalén,
fue destruida junto con el templo que Salomón había destruido. Muchos de los habitantes de Judá fueron llevados como prisioneros a Babilonia. El libro termina como una nota de esperanza cuando el rey Joaquín es liberado de la prisión. Entonces, aquí vamos a ver las 3 divisiones que acabé de leer y estas 3 divisiones principales tienen subdivisiones. Primera división principal, el profeta Eliseo, y tiene 3 subdivisiones. Primera subdivisión, Eliseo es profeta como Elías, que iría del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 25. Segunda subdivisión, Eliseo y Joram, del capítulo 3, versículo 1 al versículo 27. Tercera subdivisión, los milagros de Eliseo, del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 15. Segunda división principal, los reyes de Judá e Israel. Y aquí hay 2 subdivisiones. Primera subdivisión, Jehú y su casa, que iría del capítulo 9, versículo 1 al capítulo 14, versículo 29. Segunda subdivisión, los últimos días del reino de Israel, que va entonces del capítulo 15, versículo 1 al capítulo 17, versículo 41. Tercera y última división principal, el reino de Judá. Y esta tiene 4 subdivisiones. Primera subdivisión, el rey Ezequías y la invasión a Siria, que va entonces del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 21. Segunda subdivisión, 2 malvados reyes, Manasés y Amón, va del capítulo 21, versículo 1 al versículo 26. Tercera subdivisión, el rey Josías y su reforma, que va del capítulo 22, versículo 1 al capítulo 23, versículo 30. Y cuarta subdivisión, la caída de Jerusalén, que va entonces del capítulo 23, versículo 31 al capítulo 25, versículo 30. Bueno, nosotros estamos en un reto de leer la Biblia. Esperamos que puedan encontrar en este canal de YouTube estos versículos, estos capítulos, los libros completos, y que incluso ustedes también se puedan unir al reto. Los invito a que se unan a nuestras redes sociales, que nos encuentran como PrideWord, y también que nos puedan visitar en nuestra página web. Hay una guía que les puede interesar incluso para evangelizar a personas nuevas. La página es www.prideword.com.